Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al Gran Premio de Miami. Hoy da comienzo la acción en el circuito en los alrededores del Hard Rock Stadium. Tendremos primera y única sesión de libres y quali al sprint. Se viene un día súper intenso y antes de que empiece la acción os tenemos que enseñar muchísimas noticias, muchas cosas para que estés enterado de la actualidad del mundo de la Fórmula 1, por lo que todo lo que vamos a comentaros va a estar detallado en la descripción de este vídeo. Vamos a comenzar ampliando la información sobre Adrian Newey, pero luego hablaremos sobre este Gran Premio de Miami, así que haz uso de ese índice por si te quieres saltar alguna parte del vídeo. Y lo primero que tenemos que comentaros es que prácticamente Hamilton ha confirmado la llegada de Adrian Newey, y si no lo ha confirmado por sus propias palabras, pero es que esa sonrisa le delata. Ayer tuvo lugar la rueda de prensa oficial de la FIA y en esa rueda de prensa realmente había 6 pilotos, pero podríamos llegar a decir que fue una rueda de prensa a Hamilton sobre el futuro de Newey y algunas preguntas sueltas al resto de pilotos, porque la verdad, si la rueda de prensa dura unos 45 minutos, media hora, una hora aproximadamente, que 45 minutos, media hora, 45 minutos fueron hacia Hamilton las preguntas, prácticamente, y esta era la primera pregunta que le hacían. Básicamente, únicamente le decían que a estas alturas del próximo año Newey ya será un agente libre. ¿Le gustaría a Hamilton verlo en Ferrari? Agente libre a estas alturas del año que viene. ¿Te gustaría verlo en Ferrari en 2025? Mucho. Como digo, es que quedaros en esa sonrisa ya no es solo las palabras, que efectivamente ya el hecho de hablar tan abiertamente que le encantaría ver a Adrian Newey de rojo junto a él ya es esclarecedor, pero es que quedaros con esa sonrisa. Además le preguntan que qué es lo que aportaría a Ferrari y su respuesta es la siguiente. A Adrian se le conoce por su palmarés y obviamente ha hecho un grandísimo trabajo a lo largo de su carrera, los conocimientos que posee. Creo que sería un gran fichaje. Creo que ya es un buen equipo, el coche es más rápido este año y están dando pasos adelante. Y sería un privilegio trabajar con él. Como digo, fue constante las preguntas que le hacían a Hamilton sobre Adrian Newey. Es que no da tiempo a poneros todas las preguntas que le estuvieron haciendo. Pero una que incluso se repitió, yo creo que intentando a ver si lo hacían en un momento diferente, sacarle otra respuesta, es si el nombre de Newey estuvo sobre la mesa cuando negoció con John Elkann, que es el presidente de Ferrari, para unirse a ellos la próxima temporada. Y os voy a poner la respuesta mejor que llega a dar, que es la primera que da, es la más amplia. Las siguientes veces que lo preguntan simplemente repite diciendo no te voy a dar detalles de una reunión personal. Pero la respuesta más larga que llega a dar es esta que estáis viendo ahora mismo. Estos son conversaciones privadas. Si hiciera una lista de personas con las que trabajar, él sin duda estaría en lo más alto de la misma. Y el resto, no sé, ya veremos. Es que es lo que os digo, es que esta sonrisa lo dice todo. O sea, hemos sacado hasta esta captura para que lleguemos a ver. Hay 2 capturas que os he sacado de las múltiples que pone Lewis Hamilton a lo largo de todas las preguntas que le hacen. Y es que son esclarecedoras. Son claramente que a lo mejor no recala Newey en Ferrari. Oye, puede llegar a ocurrir, por supuesto. Yo no os estoy diciendo al 100% que vaya a pasar, pero es que si no estuviese seguro de que por lo menos tienen una posibilidad altísima de tenerlo, yo creo que para empezar no pones esta sonrisa, yo creo que para empezar esquivas la pregunta, porque hay otros pilotos que lo han esquivado, vamos a hablar también un poco acerca de ello. No hablas tan abiertamente sobre Adrian Newey, puedes no esquivar la pregunta, pero simplemente responder, pero es que se explaya muchísimo siempre que habla sobre Newey. Hay una respuesta que llega a dar sobre Adrian Newey, aparte de haberlo puesto, lo último que habéis escuchado, el primero en su lista de deseos, por así decirlo. Llega a decir que él ya casi sintió lo que es pilotar para un coche diseñado por Adrian Newey, porque su primer McLaren, el McLaren de 2007, no estaba hecho por Adrian Newey, pero era casi una evolución al que
él estuvo haciendo en la primera etapa de los años 2000, era una especie de evolución de entonces como que ya sintió ese privilegio y que le encantaría volver a hacerlo, y ya un coche enteramente diseñado por Adrian Newey. No hablas tan abiertamente si de verdad no piensas en Adrian Newey. Y además hay una cosa más que os queremos decir sobre ya lo que ha dicho incluso Hamilton, así que luego haremos nuevamente referencia, pero para contaros eso todavía os tenemos que enseñar algunas otras palabras, porque Hamilton no es el único que se pronunció, y como digo, puedes llegar a esquivar un poco más la respuesta como la esquivó Lance Stroll, que también es verdad que Stroll en muchas ocasiones es bastante plano en este sentido en las respuestas que llega a dar, pero en esa misma rueda de prensa, Aston Martin, que ha sido el segundo equipo al que más se le ha relacionado con Adrian Newey ahora que sale, pues también a Stroll se lo preguntan, y la pregunta que le hace es bastante buena, y es que Adrian Newey, ahora estando en el mercado, sabiendo las aspiraciones que tiene su padre, Lawrence Stroll, refiriéndose a convertirse en el mejor equipo, en tener la mejor infraestructura, el mejor personal, ahora estando Newey en el mercado, es una opción realista. Y esta fue la simple respuesta que dio Stroll. El tiempo dirá. Luis ya lo ha contestado bien. Que como os digo, hay muchas ocasiones en las que Stroll es muy plano, pero al final está esquivando la respuesta porque no tiene demasiado quizá que decir, no puede explayarse tanto porque no va a ir a Aston Martin, o por lo menos, ojalá, de verdad, personalmente, ojalá vaya a Aston Martin, pero no parece, por lo menos por estas respuestas, que parece que está más encaminado a Ferrari que a Aston Martin, y si no fuese así, la respuesta de Hamilton debería de haber sido algo de este estilo. Otra persona que también se ha pronunciado acerca de Adrian Newey es Fernando Alonso, alguien que ha hablado más que lo que ha hecho Lance Stroll también sobre Adrian Newey, pero lo que él habla, lo que habla Fernando Alonso especialmente, es elogiar a Adrian Newey, cosas que ya ha llegado a decir en varias ocasiones, incluso la frase sobre todo que yo recojo de esta intervención que vais a escucharle ahora es un privilegio haber coincidido 20 años con él, 20 años en la misma era, aunque haya sido como rival. He's a legend of the sport, and he was I first of all I feel privileged to drive in this moment in Formula One, and the last 20 years sharing the sport with Adrian, obviously as a competitor, but it was and it is a privilege. Yeah, I mean, to be linked with Aston Martin is already a good sign and a good news for us that a legend of the sport and Aston Martin are linked somehow. But we are also very happy with our technical department, and let's see what he decides and if he keeps working or not in the paddock. But the most important thing for us is to concentrate on the new regs, especially in 2026. La mentira que además quería mencionaros también con Lewis Hamilton, pero por ahora también teníamos que esperar a estas palabras que ha dado Alonso, es la que Hamilton no ha dicho y Alonso sí ha llegado a decir, que es la de estamos contentos con nuestro cuerpo técnico. Quiero decir, no creo que sea mentira, no creo que Alonso o Aston Martin no esté contento con Dan Fallows y compañía, creo que en sí están bastante contentos, pero si de verdad estás 100% contento, si crees que Adrian Newey no va a aportar demasiado o no puede cambiar nada, Adrian Newey que es el mejor de la historia, pero quizá crees de verdad que tienes un buen equipo y no te hace falta, no hablas sobre ello, esquivas la pregunta o no dices eso. Quiero decir, cuando llegas a decir esto es que realmente sí que te hubiera gustado tener a Adrian Newey. Hemos escuchado a Alonso que incluso llega a decir eso. Bueno, Alonso incluso ha llegado a comentar también que él va a tener el privilegio de conducir por lo menos un coche de Adrian Newey, que es el Aston Martin Valkyria, la versión de calle. No sabemos si conducirá la del WEC, pero que al final el Valkyria es un coche que diseñó Adrian Newey en colaboración con Aston Martin. Entonces que eso es lo que va a conducir. Si tú de verdad estás extremadamente contento con tu cuerpo técnico y no te planteas en Adrian Newey, ni siquiera llegas a decir esto y no sales en los rumores o esquivas más los rumores. Es yo creo una mentira que incluso también te lo demuestra esta sonrisa de Lewis Hamilton, y por eso, si no estuviese tan seguro que va a ir a Ferrari, creo yo que no puedes salir a decir esto, porque el mensaje que mandas es quiero que venga Adrian Newey, el primero en la lista, ha llegado a decir Lewis Hamilton. ¿Implica que no confías en los que están en Ferrari?
Yo a Hamilton le he escuchado decir James Allison es el mejor de la historia. Eso lo ha dicho Lewis Hamilton. Y fijaros cómo ha hablado ahora acerca de Adrian Newey, ahora que está en el mercado, ahora que se le relaciona con Ferrari y que él se marcha a Ferrari. Yo creo que es una mentira que desde luego hemos escuchado en muchas ocasiones. Hubo una persona cuando salió todo el tema de Adrian Newey y demás, y yo os contaba que desde luego Aston Martin quiere fichar a Adrian Newey, no se va a conseguir, parece que no se va a conseguir, pero que desde luego querían, preguntó en los comentarios y entonces ¿por qué Mike Crack dijo al principio de temporada que no estaban interesados, que confiaban en su cuerpo técnico? Pues porque es que es lo que tienes que decir, por supuesto, pero tú quieres fichar a Adrian Newey, básicamente, y esta vez, ahora que encima está en el mercado, es una vez más que demuestra esto. Además, otro piloto que estaba en esa rueda de prensa y que desde luego había que preguntarle sobre Adrian Newey es Sergio Pérez, piloto que está ahora mismo en Red Bull, equipo de donde Adrian Newey va a marcharse, y me han gustado mucho las palabras de Checo Pérez porque habla bastante sobre la salida de Adrian Newey, comenta que no es buena, no es positiva, porque es una persona muy importante dentro del equipo, incluso comenta que son muy buenos amigos, que se va muy bien con él y es algo que le entristece, pero ha hablado acerca del futuro del equipo y me ha gustado mucho porque ha mostrado nuevamente el apoyo a Christian Horner en un momento en el que los Verstappen, ya sabemos, están criticando públicamente a Christian Horner y diciendo que, lo ha dicho Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, que va a desmoronar el equipo. En este caso, Sergio Pérez ha salido una vez más a mostrar su apoyo a Horner. Red Bull está en un gran lugar, tiene una organización muy fuerte con Pierre, con Enrico, con Ben. Todo el grupo aerodinámico es muy fuerte y ahora ponemos la mira en el futuro. En el pasado ha habido grandes equipos donde se han ido grandes nombres, pero siguen existiendo y siguen yendo hacia adelante porque son un gran equipo, una gran organización. Y Christian ha hecho un buen trabajo preparándonos para el siguiente paso, la siguiente etapa. Así que ya, vamos a dejar a un lado el tema de Adrian Newey, nos vamos a centrar en este fin de semana en el Gran Premio de Miami y vamos a comenzar por las palabras que dio Fernando Alonso sobre sus expectativas este fin de semana, de las cuales la verdad que me han gustado bastante porque no ha creado falsas expectativas. Lo que ha comentado es que el rendimiento en esta ocasión, en este circuito, debería de ser similar al que hemos visto en los últimos grandes premios, no es un circuito que se adapte extremadamente bien y todavía habla de que hay que esperar a las siguientes carreras cuando lleguen las actualizaciones. Creo que todavía necesitamos mejorar en algunas áreas claves, especialmente en Miami. Estoy un poco relajado ahora, pero con la vista puesta en este fin de semana para mejorar el coche. Creo que si volvemos a repetir lo de China, cambiaremos algunas cosas en el coche para tener un fin de semana más fuerte. Tenemos algunas ideas, pero solo tenemos una práctica libre como todos los demás aquí. Va a ser nuevamente una suposición sobre lo que pueda suceder. Creo que tendremos que esperar más a Imola u otros fines de semana que a Miami, pero daremos el máximo. Ya sabemos que en este circuito no se traen actualizaciones reales, esas van a llegar en Imola, por eso también habla acerca de Imola. Yo realmente este circuito no creo que sea un circuito que se le dé extremadamente mal. El problema es que da igual lo que se le dé a Aston Martin si en comparación contra tus rivales se te da peor, eso está claro. Pero atención, porque no hay novedades en este Aston Martin de mejoras. Sí que hay alguna novedad con respecto a fines de semana anteriores, así que os las vamos a enseñar. Este es el Aston Martin básicamente que se ha traído. Por ahora desde estas fotografías no se ha visto nada. La primera actualización está aquí y es que el alerón este que estamos viendo es de menor carga. Hay 3 zonas de DRS bastante pronunciadas, es seguramente el circuito de los que hemos visitado hasta ahora en el comienzo de temporada que menos carga aerodinámica necesitas y por eso este alerón es nuevo, no lo habíamos visto hasta ahora, pero es circuit specific. Y lo segundo se encuentra aquí y son las branquias de refrigeración. Hasta ahora el Aston Martin se había presentado como el equipo que menos problemas de refrigeración tenía porque no habían aparecido estas branquias en ningún gran premio. Es más, sorprendió bastante porque en la aleta de tiburón que tienen los coches en la tapa motor, aquí ya en China apareció esta abertura, que es una abertura que se hace en las primeras carreras, no había abertura, esto estaba cerrado y ahora estaba abierto para tener una salida de refrigeración más y ahora ya han aparecido también estas branquias. Es normal, es uno de los circuitos
circuitos más exigentes porque vamos a tener unas de las temperaturas más altas, ya no solo el problema de la temperatura en sí, porque bueno, obviamente también hemos estado en el desierto y son temperaturas altas, pero también es el hecho de la humedad y demás que hay en Miami, entonces por eso es por lo que se llevan, pero que hay que destacarlo que es la primera vez que vemos esas branquias en el AMR24. Además, también acerca de la llegada en Miami, hemos podido ver a Fernando Alonso con vendas en la mano. ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues el piloto asturiano lo ha confirmado que es una lesión. Es la misma lesión que tuvo, que le provocó en Australia 2022, el golpe que tuvo en clasificación a manos del Alpine, que ya durante todo 2022 estuvo con vendaje en la mano porque tenía esa lesión y ahora se ha resentido un poco. Es algo que durante estos 2 últimos años en alguna ocasión le ha ocurrido y no le da más importancia. Es una pequeña lesión, sucede a veces. He tenido altibajos con mi muñeca y mis manos desde 2022 después del accidente en Australia. Me duele un poco más en este momento, pero todo está bien. Quizá lo único a deciros aquí que esto es lo único que le vemos a Alonso del hecho de quizá la edad, y es que obviamente, fijaros, es una lesión de 2022 que hay veces que todavía se le resiente. Es lo único, porque ya sabemos que sigue rindiendo como si tuviese 20 años el rendimiento que tiene y su condición física. Además, y ya para finalizar, cuando estáis viendo este vídeo, hace una hora que ha empezado la reunión telemática entre Aston Martin, la FIA y Ferrari por la reclamación que ha hecho Aston Martin de la sanción que recibió Alonso en China. Ya os hemos contado los detalles, hoy únicamente se mira si son datos nuevos, si es algo nuevo, novedoso que pueda hacer cambiar la decisión, y ya luego debería de haber otra reunión, según se ha informado. Quizá pueden tomar la decisión hoy mismo, pero me refiero que tiene que haber otra reunión a la que se ha programado hoy para decidir si Alonso finalmente es sancionado o no. Le han preguntado sobre esto, ha querido hablar más bien poco, pero la respuesta es bastante interesante porque ¿por qué hace esto Aston Martin? Pues es al final para quedarse claros, para asegurarse de que no hay nada en contra suya, que recordad que esta semana os he contado que en Aston Martin tienen la sensación de que están siendo perjudicados, entonces esto es para asegurarse de que no es así. Sabemos que las reglas son las reglas y las aceptamos. Algunas veces estamos de acuerdo y otras en desacuerdo, pero tenemos que aceptarlo porque ellos tienen el poder para tomar esas decisiones y entendemos las reglas. Como he dicho, me he llevado la sanción más dura en Australia y China, así que es bueno asegurarse de que todo está bien. No pasa nada más. Prefiero no comentar nada hasta que hayan revisado todo y tengamos un panorama más claro de la situación. Pasa en cualquier deporte. Cuando vemos fútbol en televisión, dependiendo del equipo que sea, es tarjeta amarilla o tarjeta roja, o no es, ni siquiera es falta. Creo que tenemos diferentes opiniones, como siempre. Creo que en la de China, el 99% de la gente estaba disfrutando de la sprint y de las luchas, y creo que me llevé la penalización más dura. Quizá hubo un poco de confusión ahí, pero veremos lo que pasa mañana. Un equipo que tenía expectativas muy altas era Ferrari, o por lo menos así lo declaró Sainz hace varias semanas, porque puso este circuito como uno de los llamados a un circuito en donde pueda Ferrari pelear por la victoria. ¿Podrá hacerlo? En esta ocasión, Carlos Sainz ha rebajado un poco más las expectativas. Ha dicho que espera un mejor rendimiento que en China, donde incluso llegaron a ser superados por McLaren. Espera que no sea así, es más optimista, pero desde luego que no ha mencionado ni siquiera el pelear por la victoria. Hopefully a bit better. We struggle more than in slow. I think it's more like the long radius, very long duration corner. I think here looks everything a bit tighter and more what it could be a bit better for our car. So I'm a bit more optimistic for here. Por cierto, ayer salía la noticia aquí en España, lo comentaba Antonio Lobato, el narrador de la Fórmula 1, que Carlos Sainz ha rechazado a Audi. Ha salido el propio piloto madrileño a negar esta información. Luego en España han matizado esta información algunos periodistas diciendo que no es que lo haya rechazado, sino que se ha pasado el tiempo límite. Recordar que le dieron un ultimátum en abril porque Carlos se la está jugando a tratar de conseguir el asiento en Red Bull o Mercedes. Eso es lo que han vuelto a decir, han insistido en ello, diciendo que no es que lo haya rechazado, sino que él ha preferido jugársela si en el futuro, esto es algo que yo os he dicho también, si en el futuro no ha firmado todavía Audi a ningún otro piloto y Carlos acaba queriendo ir ahí, no es que no vaya a ocurrir, no es que no vaya a pasar, pero que por ahora se la está jugando a intentar conseguir esas bazas, y cuando le preguntaban sobre su futuro, Carlos respondía que siga hablando a día de hoy con todos, no hay nada firmado.
Right now, honestly, I'm talking to everyone. I'm still don't have anything confirmed for next year, so it would be stupid from my side not to be talking to everyone. And that's what I'm doing in the meantime. Without, unfortunately, without any news for you, any updates. Just that's how it's going right now. Eso sí, los cambios en Sauber ya están empezando a ocurrir para prepararse para la llegada de Audi. Sabemos que Nico Hülkenberg, por supuesto, ya ha fichado por ellos, y a Bottas le preguntaron ayer bastante porque al final es una confirmación ya de un piloto que estará el próximo año en el equipo y no es ninguno de los dos. Ya os he contado que la intención del equipo es que no esté ninguno de los dos, ni Bottas ni Zhou, pudiendo ser Bottas uno de los que se quede si es que no encuentran a otro piloto. Ayer se lo preguntaron, comentó que le sorprendió bastante el hecho de una decisión tan temprana, pero que es normal porque Audi ya había hablado que quería un piloto alemán, entonces que ellos sabían que había ese riesgo. Eso es lo que llegó a decir Valtteri Bottas. Además, estos cambios que ya empiezan a ocurrir, Bottas ha recibido un cambio inesperado, no estaba programado, no era algo que se esperasen, un cambio inesperado en su ingeniero de carrera. Así que veremos cómo acaba repercutiendo. También, y ya para finalizar en este vídeo, os queremos enseñar cómo luce en persona tanto el Ferrari como el RB, que al final cuando no son fotos de estudio también se ven algo diferente y quería enseñarlo. En el caso del Ferrari, sinceramente, me sigue sin gustar. Yo he visto a gente diciendo que a ellos les gustan y que no entienden cómo puede ser que la gente no le esté gustando. Yo es que no veo bonita de por sí esta combinación de colores. Me gustaría si quizás se hubiese hecho de alguna otra forma. Me parece horroroso que haya tanto logo HP, pero creo que eso además nos vamos a tener que acostumbrar. A mí lo único que me gusta es el alerón trasero, como ya os he dicho en algún que otro vídeo. Pero bueno, yo quería enseñaros también esto. El alerón delantero me parece terrible. Yo creo que el morro por lo menos podrían haberlo hecho azul, si es que querían diferenciarse, si es que querían hacer este diseño especial en conmemoración, en teoría que es lo que han dicho, a los inicios de la Fórmula 1 en los años 70. A mí lo único que me gusta, repito, es este alerón trasero, que sí que me parece bonito y si se quedase incluso no me parecería ni siquiera nada malo. Es que no me llega a gustar demasiado, sinceramente. También tenemos este Racing Bulls y sinceramente me gusta menos en persona de lo que pareció en el estudio. En el estudio era bastante bonito, bastante colorido, bastante resaltado, bastante fuertes los colores estos que han puesto. No estoy diciendo que no me guste, me gusta mucho más que el Ferrari, por cierto, ya os lo he comentado en anteriores vídeos, pero me refiero que los colores parecen menos fuertes, por así decirlo, en persona, en la vida real. Pero bueno, este es el nuevo Racing Bulls que han llevado para esta carrera con estos diseños diferentes que han llevado tanto en el pontón como en el morro delantero. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Esto ha sido este vídeo previo a las dos sesiones que vamos a vivir en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete. Por cierto, no lo he comentado en los vídeos, hay un directo programado para el día de hoy. Vamos a hacer un reaccionando a la clasificación al sprint y si os gustan y si hay apoyo y si demás, vamos a continuar haciéndolo durante todo el fin de semana. Están ya programados los directos, podéis activar las notificaciones incluso si queréis para que os avise, así que yo os lo voy diciendo por el hecho de si queréis estar atentos, si queréis vivir la clasificación. Es una reacción, no es una narración, pero si queréis vivir esta clasificación al sprint conmigo, lo podéis hacer mediante dicho directo. Así que habiéndoos dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.